Primero en C5N, en relación con la toma de rehenes de ayer en Tortuguitas, han identificado al otro delincuente, Mauro Zeta. Es así, no era Julio, no era Julito, no era Julio López, era o es Marcelo García. Lo identificaron por el sistema AFIS, el sistema que registra las huellas dactilares de personas con antecedentes penales, un sistema que carga de modo informático y registra las personas con antecedentes. Este hombre tiene 40 años, ex convicto, con antecedentes penales, por eso aparece en el AFIS, como dejó sus huellas en todos lados y además lo tenían ya detenido, le tomaron las huellas de mejor calidad al final de esta toma de rehenes. Se sabe ahora que era un mentiroso. No era Julio, no era Julito, no era Julio López. Además, estoy pensando, ni quiero pensar si eligió el Julio López con todo lo que conlleva el Julio Sabés que López, yo ¿no? pensé también. Claro. Pero ¿no? digo, no era Julio, ni Julito, eras Marcelo García. El AFIS te terminó delatando. Se sabe ahora que tenés antecedentes, que tenés varias causas penales en trámite y que fuiste el consorte de causa, como se dice en tribunales, de Marcelo Meijeira y que ahora estás preso. Y ahora la imputación que se le viene, atentos con esto, porque la fiscal está encontrando otra figura penal para imputarle a esta dupla delictiva que tomó rehenes durante 6 horas en Tortuguitas. ¿Cuál? Coacción agravada. ¿Qué es esto traducido? En la toma de rehenes, en el diálogo con la policía, con los investigadores, con el propio jefe de la fuerza y con los agentes que estaban allí colaborando del grupo Halcón y demás, hasta esgrime una extorsión, cree la fiscalía. Como, hagan esto, voy a hacer esto. Algún ejemplo que vamos a ver más adelante, ¿no? Si ustedes no hacen esto, yo hago esto. Y coacción agravada, digamos, a un funcionario público también. Exactamente. Exactamente. Entonces, la Fiscalía está analizando por estas horas cuál va a ser la imputación final global. Estamos hablando seguro de una privación ilegal de la libertad. Lo que está en duda es el robo, porque los rehenes dijeron hoy, y lo van a declarar seguramente en sede judicial, que en ningún momento les robaron nada ni les pidieron nada. No les pidieron plata, nada. No, nada. No. Solamente la llave del auto para irse, lo contaba el jefe de familia. Y bebida que vos lo habías adelantado, lo leí por Twitter tuyo. Whisky y milanesas que le hicieron con arroz. Se bajaron toda la vinoteca de la casa. Por eso vamos a ver el grado de degradación que tiene a Meijeira desde que empieza la toma de rehenes hasta que termina. Fue cambiando de tono, de aspecto, hablaba, ubicado, coherente al principio, se sostenía y a las 6 horas ya no podía ni hilvanar 2 o 3 palabras, balbuceaba. Tiene una explicación, lo contó el dueño de la casa. Se bajó completa una botella de whisky y se bajó la vinoteca de la casa. ¿Estaban borrachos o estaban drogados? Al final. Solamente borrachos, porque la verdad que la manera como hablaban, viste, sobre todo el que se hizo presente. En un momento dijo, me entrego y esto es un baño de sangre. ¿Te entregás o es un baño de sangre? No se entendía. ¿Cuánto se tomó, Mauro? Una botella de whisky completa. Y dicen que se bajó la vinoteca rodante que había en la casa. En 6 horas. ¿Cuál de los dos estás hablando? A Meijeira sobre todo, de acuerdo con lo que contó. ¿Qué fueron, 6 horas? 6 horas. 6 horas una. ¿Vos viste cómo cambia? Creo que tenemos un corte hecho de cómo estaba a las 16:30 y cómo estaba a las 19:30. A ver, vos con solo verlo te vas a dar cuenta que quedó quebrado con el paso del tiempo. Y pero si usted me dice, estimado Mauro, que tomó una botella de whisky solo y se tomó la vinoteca de la casa, que supongamos una vinoteca mínimo debe tener 6 botellas de vino, mínimo una vinoteca en una casa, supongamos eso en 6 horas. Sí. Es muchísimo alcohol. Bueno, lo veíamos bastante variado y fuera de control, ¿no? Eso siempre se advirtió con su presencia y con su voz, y el otro también que estaba hablando desde el interior, que ahora se supo su nombre y apellido, Marcelo García. Marcelo García. Además, tengamos en cuenta que hay una... respecto de la identidad, también puede caber una imputación, Mauro. ¿Por qué? Porque el otro también, cuando había ingresado a la comisaría de Moreno, se hizo pasar por otra persona que no era, de apellido Ruiz, ¿te acordás? Sí. Son 2 casos de doble identidad. Claro. Marcelo Meijeira estuvo preso en la comisaría de Moreno como Ruiz Díaz. No era Ruiz Díaz, era Marcelo Meijeira. Y ahora, este tal Julio López era Marcelo García. Los 2 con antecedentes penales. Recordar y no olvidarse que Marcelo Meijeira, más allá de las denuncias que hizo y que viene haciendo desde 2010, estoy separando una cosa de la otra, tiene una condena perpetua que no cumplió, que salió muchísimo tiempo antes de cumplir esa pena, por un asesinato cruel artero que tuvo como víctima a Marcelo Agüero, de 22 años. De 22 años en Bécar, una ejecución. Yo quiero leer otra vez. Le disparó por la espalda. Pero aparte lo dice el tribunal clarito. El mecanismo de acción para ejecutar a la víctima
Es tremendo, lo cuentan los jueces del tribunal que lo condenó. En ese momento, en 1999, Juan Carlos Fugareta, Roberto Borserini y Fernando Maroto. Dicen textual: hallándose la víctima indefensa y a traición, sin mediar palabra alguna, y sin que haya opuesto resistencia o ejerciera algún acto de defensa que pudiera interpretarse como una suerte de peligro para los malvivientes, el sujeto que portaba el arma, identificado como Amejeiras, le disparó en la cara posterior de la región cervical. Lo ejecutó, sin que se resista. Hoy hablamos con la mamá. No sabe lo que es el testimonio de la madre de la víctima, que se enteró por televisión, cuando vio todo, se enteró por televisión que el asesino de su hijo, ocurrido el crimen hace 16 años a la fecha, estaba en la calle. Ni siquiera le habían notificado ni comunicado que nunca había cumplido la perpetua. Y sabés que ella también lo vivió en carne propia, no solamente porque asesinaron a su hijo, sino porque en el propio Fiat Uno, donde él se encontraba con la novia, después fue ejecutado por la espalda, como bien describís, con ese mismo Fiat Uno se fueron a la casa de los padres, porque le habían pedido antes la dirección, se fueron allí, les robaron. Pero también la justicia tuvo en cuenta para la condena a prisión perpetua que había matado por matar, que lo hizo con otro cómplice, Julio Benito González, ¿no? Que fue condenado a 10 años de prisión. Esa prisión perpetua de este hombre, Amejeiras, que por otra parte estaba estudiando sociología, ¿no es cierto?, cuando estaba preso en San Martín. Bueno, de ahí se fugó. Ahora, no entiendo cómo existiendo un registro, ¿no es cierto?, de presos, cuando ingresó a la comisaría de Moreno, pudo ingresar con una identidad falsa. ¿Me lo explicás? A veces pasa. Así lo contaba el presidente de la Cámara de Casación Penal. Dijo, pasa más de lo que creen. Pero bueno, ahí... Perdón, eso me da la pauta de, como se dice ahora, irregularidades, ¿no? Esta palabra que abarca tanta negligencia. Adrián, pero no está todo tan informatizado todavía. A ver, yo te doy un ejemplo. Te detienen, ¿sí? Vas a la comisaría. Nombre, señor, no tenés documentos. Nombre, señor, Adrián Noriega. Deme las huellas, le toman la huella. Hasta que carga y todo, quedan un mes dando vueltas. Vos durante ese mes sos Adrián Noriega, o yo me hago pasar por Adrián Noriega, estoy dentro de una comisaría como Adrián Noriega, salgo escarcelado. Pero yo no puedo justificar eso, Mauro. Yo creo que hoy día, donde te piden, no sé, si querés ingresar a un barrio privado, te abren el auto, te piden los documentos, un poco más, las huellas dactilares, y estamos hablando de presos, de gente con antecedentes, de gente peligrosa. Digamos, que ocurra, para mí no justifica el revisar qué está sucediendo en el sistema penitenciario, que, como bien nos dijo un especialista acá, nosotros tres, cuando se produce una fuga, en el 99,9% de los casos se cuenta con colaboración interna o externa. Si no, es prácticamente imposible. Digo, todas estas cosas que están pasando, me parece, nos debieran hacer revisar también qué cantidad de cosas hay que corregir en los penales en la República Argentina. Claramente, digo, de lo que dijo Marcelo Amejeiras, la fiscal va a tomar cuenta, va a anotar las denuncias que viene esgrimiendo, pero más allá de eso, yo lo que digo es rara la conducta de Amejeiras. Por un lado denuncia, por el otro lado transa él, porque él mismo reconoce que pagó para irse ahora en Moreno hace 2 meses, que pagó, que es parte de la banda que pagó los 5.000 pesos. Entonces, es como un doble juego. Ayer me lo decía incluso el secretario de Ejecución Penal, el doctor Casolati, que denuncia irregularidades durante muchos años en el servicio penitenciario, me decía, claro, es como contradictorio. Por un lado dice, pero por el otro lado hace. Claro. O sea, ¿y qué interpretación se da eso? No lo sé. Además, la coacción agravada. Nosotros vimos cómo se manejaba con el negociador. Tremendo. ¿No es cierto? Cuando ya parte de la exigencia se había cumplido, pero no cumplía con su parte, cerrando la puerta en la cara, lo hizo en 2 o 3 oportunidades, digamos. Sí, y además... transmitíamos acá. Además, la violencia verbal, bueno, el arma, las mentiras, porque dijo, no estoy armado, tenía el arma contra la cabeza de la víctima. Dijo que tenía 2 criaturas, se vio una chiquita de 9 años. La mentira que estaba con escopetas y con granadas. Y después la mentira más fuerte y más cruel, no soy asesino. Habías matado a una persona. Claro. Habías matado a una persona hace 16 años y la habías ejecutado. Digo, yo puedo tomarte y escucharte las denuncias y es parte, y duele, y está bien investigar todas las denuncias que hace Amejeiras. Ahora, en este contexto, el tipo, de todo lo que dijo del otro costado, de su costado criminal propio, omitió la mitad. Claro. De todo eso nos hacía cargo. Sí. Él decía, aparte el contrasentido, me liberaron antes de las elecciones para afanar, me liberaron para generar zozobra. Bueno, una mezcla de cosas rarísimas que no quedaban en claro. Bueno, vamos a ver qué termina de todo lo que él viene denunciando, cuánto le creen, cuánto no y cuánto se puede probar. Gracias, Mauro.